Cuando pensamos en monstruos prehistóricos, casi todos imaginamos lo mismo. Un T-Rex rugiendo, dientes enormes, el suelo temblando con cada paso. Durante años nos hicieron creer que los dinosaurios vivieron en el periodo más peligroso de la historia de la Tierra. Pero la verdad es otra. Mucho antes de que existiera el primer dinosaurio, el mundo ya había pasado por un infierno. Si pudieras subirte a una máquina del tiempo y viajar 290 millones de años al pasado, no llegarías a una selva verde ni a un paraíso perdido. Llegarías a un planeta roto, un lugar tan extremo que casi no parece la Tierra. En ese tiempo, todos los continentes estaban unidos en uno solo, Pangea, un bloque gigante de tierra, tan grande que el clima se volvió loco. En el centro de ese supercontinente no había océanos cerca, no había humedad, no había alivio. Solo calor, mucho calor. El sol caía sin piedad sobre enormes desiertos. El día era abrasador, la noche helada. El agua era tan rara que encontrar un río se sentía como encontrar oro. Y aún así, la vida no solo sobrevivía, la vida se volvía monstruosa. Antes de los dinosaurios, la Tierra estaba gobernada por criaturas que hoy parecen sacadas de una pesadilla. Y lo peor es que muchas de ellas ni siquiera eran reptiles. Si en ese mundo infernal lograbas sobrevivir al calor y la sed, tu primer instinto sería buscar agua, un río, un pantano, algo para beber. Porque en el Permiano, el agua no era un refugio, era una trampa. En los ríos y lagunas de lo que hoy es Brasil, acechaba un monstruo silencioso. Desde la superficie parecía un tronco flotando, pero cuando se movía, ya era demasiado tarde. Se llamaba Priunosuchus. A simple vista parecía un cocodrilo gigante. Cuerpo largo, cola poderosa, mirada fría. Pero había algo aún más perturbador. No era un reptil, era un anfibio. Sí, un anfibio. Hoy pensamos en ranas pequeñas, salamandras frágiles. Pero en aquel tiempo los anfibios eran titanes. El Priunosuchus podía medir casi lo mismo que un autobús escolar. Un monstruo enorme, escondido bajo el agua oscura. Esperaba, paciente, inmóvil, cuando algún animal sediento se acercaba al borde del río. ¡Snap! En una fracción de segundo, el monstruo lo arrastraba al fondo. No necesitaba garras ni velocidad, solo tamaño, fuerza y silencio. Durante millones de años, el agua fue su reino. Pero lejos de los ríos, en la tierra seca y quemada por el sol, otro terror caminaba libremente. Si creciste con juguetes de dinosaurios, seguro lo conoces. Tiene una gran vela en la espalda y siempre aparece junto al T-Rex en las tiendas. Se llama Dimetrodon. Y aquí viene otra sorpresa, no era un dinosaurio. Vivió millones de años antes de que los dinosaurios existieran. De hecho, estaba más relacionado contigo que con un T-Rex. Era un antepasado lejano de los mamíferos. Dimetrodon dominaba el mundo por dos razones. La primera era esa enorme vela en su espalda. No era decoración, era su ventaja secreta. Por la mañana, cuando todos los animales estaban lentos por el frío, Dimetrodon se calentaba rápido usando el sol. Mientras los demás despertaban, él ya estaba cazando. La segunda razón estaba en su boca. Antes de él, los animales tenían dientes simples, todos iguales. Pero Dimetrodon fue diferente. Tenía colmillos largos para perforar y dientes afilados para cortar carne. Era el primer carnicero de la historia. Si te atrapaba, no había escapatoria. Pero cuando los depredadores se volvieron más letales, la naturaleza respondió creando algo nuevo. Si no podías correr, entonces debías resistir. Así apareció un verdadero tanque viviente, Scutosaurus. Era enorme, pesado, cubierto de placas óseas como una armadura natural. Su cuerpo entero era una fortaleza. No se escondía, no huía. Caminaba lento, en manadas, haciendo temblar el suelo. Morderlo era inútil, atacarlo era perder energía. Pero la evolución nunca se detiene. Y cuando apareció una presa casi indestructible, la naturaleza creó algo aún peor. Un depredador diseñado para romper armaduras. Desde las tierras frías del norte surgió el monstruo final del Permiano. Un asesino perfecto. Un animal que parecía una mezcla imposible entre reptil y mamífero. Se llamaba Inostrancevia. Tenía el tamaño de un oso grande. Caminaba casi erguido, podía correr. Pero su verdadero terror estaba en su boca. Los colmillos enormes, largos, afilados como cuchillas. Antes de los tigres dientes de sable ya existía el primer sable.
Podía abrir la boca de forma aterradora y clavar esos colmillos directo en el cuello de sus presas. Ni la armadura de Scutosaurus era suficiente, y Nostransevia estaba en la cima absoluta del mundo. Nada podía detenerlo, o eso parecía, porque el enemigo final no tenía dientes, ni garras, ni colmillos. Era el propio planeta. Hace 252 millones de años, la Tierra se rompió por dentro. En lo que hoy es Siberia, el suelo se abrió y comenzó una erupción que no duró días, ni años, sino 1 millón de años. El cielo se llenó de gases tóxicos. El calor aumentó sin control. Los océanos se volvieron venenosos. El aire se hizo irrespirable. La vida comenzó a desaparecer. Ríos hirvieron, bosques murieron bajo lluvia ácida, animales gigantes cayeron uno tras otro. El 90% de las especies del planeta se extinguió. Fue la Gran Muerte, la peor catástrofe de la historia de la Tierra. Los reyes cayeron, los monstruos desaparecieron, el mundo quedó en silencio. Pero entre las cenizas, algo pequeño sobrevivió. Criaturas rápidas, ágiles, discretas. Los arcosaurios. Ellos crecerían, evolucionarían, se convertirían en cocodrilos, en criaturas voladoras y finalmente en dinosaurios. Los dinosaurios no llegaron a un mundo salvaje, llegaron a un mundo vacío. Y gracias a eso, tú estás aquí. Porque si aquellos gigantes no hubieran muerto, la historia nunca habría continuado. La Tierra siempre tiene la última palabra. Cuando la Tierra quedó en silencio después de la Gran Muerte, no hubo celebraciones, no hubo vencedores. El planeta parecía un lugar maldito. Durante millones de años, la vida caminó con miedo, como si recordara lo que había pasado. Los cielos seguían cargados. El suelo estaba marcado por cicatrices de fuego. Los océanos aún no se habían recuperado. La extinción no terminó de un día para otro. Fue lenta, cruel, y dejó un mundo frágil, donde cada error significaba desaparecer para siempre. Los pocos sobrevivientes no eran los más grandes. No eran los más fuertes, eran los más silenciosos. Mientras los gigantes habían caído, pequeñas criaturas se escondían entre rocas, madrigueras y troncos quemados. Comían lo que encontraban, huían en lugar de pelear, dormían poco, vivían con miedo. La Tierra había aprendido algo importante. El tamaño ya no garantizaba supervivencia. En ese nuevo mundo, cualquier especie que creciera demasiado, que se volviera dominante, se convertía en un objetivo. No de otros animales, sino del propio planeta. El clima seguía siendo impredecible. Un año podía ser insoportablemente seco. Al siguiente, lluvias violentas borraban todo a su paso. Los incendios eran comunes. El oxígeno subía y bajaba. La estabilidad no existía. Era un planeta que todavía estaba decidiendo si la vida merecía una segunda oportunidad. Durante millones de años, la evolución avanzó con cautela. Las criaturas que sobrevivían eran rápidas, adaptables, oportunistas. No reinaban, simplemente resistían. Pero la naturaleza nunca se conforma con poco. Poco a poco, algunas especies comenzaron a crecer otra vez, a ocupar espacios vacíos, a probar los límites. Era como si la vida olvidara el castigo anterior y volviera a cometer los mismos errores. En distintos rincones del mundo, nuevos depredadores aparecieron. No tan gigantes como los del Permiano, pero igual de eficientes. Nuevos herbívoros llenaron los paisajes. Nuevas cadenas alimenticias se formaron. El planeta volvió a latir con fuerza, y durante un tiempo funcionó. Pero la historia de la Tierra no es una línea recta. Es una serie de intentos. Algunos duran millones de años, otros terminan en desastre. Mucho después, cuando los dinosaurios ya dominaban el mundo, cuando caminaban como reyes sobre selvas, desiertos y costas, parecía que esta vez sí. Esta vez la vida había encontrado equilibrio, pero la Tierra no había terminado de hablar. Hace 66 millones de años, el cielo volvió a convertirse en amenaza. Un objeto gigantesco cruzó el espacio y chocó contra el planeta con una violencia imposible de imaginar. El impacto fue tan brutal que el mundo entero lo sintió. Los dinosaurios, que habían reinado durante más de 160 millones de años, no tuvieron oportunidad. Fuego, oscuridad, frío, hambre. La mayoría desapareció. Otra vez los gigantes cayeron. Otra vez el mundo quedó abierto para los pequeños. Los mamíferos, que durante tanto tiempo habían vivido escondidos, salieron de las sombras. Evolucionaron rápido, ocuparon cada rincón libre, se diversificaron, crecieron. Y finalmente,
Apareció algo nuevo, un animal que no solo sobrevivía, sino que pensaba, que no solo se adaptaba, sino que transformaba el entorno, que no esperaba a que el planeta decidiera por él, el ser humano. Durante miles de años, nuestra especie prosperó como ninguna otra. Aprendimos a controlar el fuego, a cazar en grupo, a construir refugios, a cambiar el paisaje a nuestro favor. Nos expandimos por todo el planeta. Nos creímos diferentes, nos creímos intocables. Pero si algo enseña la historia de la Tierra, es que ninguna especie está a salvo. Hoy, las extinciones ya no vienen de volcanes eternos ni de asteroides. Vienen de nosotros mismos. Bosques desaparecen, océanos se calientan, animales se extinguen en silencio, sin que nadie los note. La diferencia es que esta vez somos parte del problema. La Tierra ya ha eliminado a criaturas más grandes, más fuertes y más dominantes que nosotros. Y siempre lo ha hecho cuando el equilibrio se rompe. No por maldad, no por castigo, sino porque así funciona la vida. La extinción no es el final, es una limpieza, un reinicio. Los monstruos del pasado aprendieron eso demasiado tarde. Los dinosaurios también. Y la pregunta que queda flotando en el aire es incómoda. ¿Hemos aprendido nosotros? Porque la historia es clara. Cuando una especie se vuelve demasiado poderosa, cuando consume más de lo que devuelve, cuando olvida que depende del planeta, la Tierra responde, siempre responde. Los fósiles que vemos hoy no son solo huesos antiguos, son advertencias. Son recordatorios de que la supervivencia no depende de dominar el mundo, sino de convivir con él. La Tierra no necesita a nadie para seguir existiendo, pero nadie puede existir sin ella. Y si algo queda claro después de millones de años de extinciones, es esto: el planeta siempre sobrevive. Los que cambian somos nosotros.